Buenas noches, hermanos, para todos. Dios los bendiga. Damos una vez más gracias a Dios que nos permite, por medio de su palabra, ser edificados a través de cada una de las doctrinas que Él ha estipulado en su palabra o que ha dejado en su palabra para que nosotros vivamos, aprendamos y nos gozamos en ella. En esta noche vamos a ver el pacto de Dios con Noé, o comúnmente conocido como el pacto noético. Ya acabamos de ver el pacto de obra en el cual Dios hace pacto, eh, aunque no aparece esa palabra pacto directamente, pero sabemos que allí lo que el Señor hace es eh, por medio de, o al haberse dado la caída del hombre, lo que comienza el Señor es revelando su plan de salvación. Ahora bien, todos nosotros sabemos que no fue un plan B, eh, que Dios y su Hijo Cristo tuvieron que acudir de rapidez por la caída del hombre. Acordémonos que el día miércoles estábamos hablando de eh, los pactos y decíamos que allí había un pacto inmerso llamado pacto de redención. En Génesis capítulo 6, versículo 12 al 22 dice la palabra de Dios: He aquí, yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento y servirá, perdón, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Allí encontramos nosotros en las escrituras la primera palabra o la primera expresión pacto. Allí está muy claro, establecido por Dios con Noé acerca de lo que vendría. Ahora bien, cabe notar que tendríamos que ver en qué estado se encuentra el hombre o en qué estado se encuentra la humanidad después de la caída de Adán. Ya aprendíamos que el hombre desobedeció lo que Dios le ordenó y la recompensa o la consecuencia de su acto fue muerte. ¿Eso qué nos muestra a nosotros? Que el pecado crece y crece cada vez más en la humanidad. Vamos a mirar este estudio hoy en 3 puntos: el estado del hombre y su castigo, la promesa del pacto y la señal del pacto. ¿En qué estado se encuentra el hombre y su castigo? Ese estado en que el hombre se encuentra después del
de la caída en Adán. El pacto de obra, este pacto de obra, podríamos decir que está abrogado. ¿Por qué? Porque ya nadie es salvo por obra. De hecho, en ningún momento nadie, Dios no dio, digamos, ni siquiera la oportunidad. ¿Y por qué no dio ni siquiera la oportunidad? Porque no teníamos la capacidad. Nosotros no estábamos en capacidad de ser salvos por obra. Nosotros lo podemos ver muy claramente en Romanos. Romanos nos lo va a enseñar en el capítulo 4, cuando nos muestra toda la obra de Cristo versus Abraham, digámoslo de esa forma. Allí nos muestra que aquel que obra, dice el apóstol Pablo, que aquel que obra, el salario se le cuenta como deuda. Pero el que cree, dice que a ese se le cuenta como justicia. Entonces allí nos damos cuenta que ya no depende del hombre para ser salvo, que tiene que venir otro a salvar al hombre. Y ese otro es nuestro Señor Jesucristo, revelado en Génesis capítulo 3, versículo 15. Allí es donde inmediatamente Dios deja ver dentro de toda la nube que había su plan de redención, ese plan que había sido decretado en ese pacto de redención. Entonces, este pacto de obra hoy está abrogado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser salvos por obra. Pero hay algo inmerso dentro de este pacto, y es que por la desobediencia de Adán, como lo decía nuestro hermano Felipe, todos nosotros somos pecadores. ¿Y qué sí está vigente? Bueno, las maldiciones que acarreaban la desobediencia o que acarrearon la desobediencia en Adán. Entonces, ¿qué comenzamos? Ya vimos que Dios muestra su plan de redención en Génesis 3. Allí podemos ver dentro de toda esa nube de tanto en su forma que lo mostró, podemos ver a Cristo salvando a el hombre. Pero ¿cómo lo vamos a ver? Lo vemos como promesa, la promesa de salvación. Entonces podríamos decir que vamos viendo progresividad en cada uno de los pactos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más vamos a ver mucho más claro a Cristo hasta llegar al nuevo pacto. Eso mismo también pasa en los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar de forma tal que no quería mostrarse, hasta llegó un momento donde tuvo que menguar un poco porque no era su tiempo. Entonces, este pacto está dentro o llamado como uno de los pactos universales. ¿Y por qué pactos universales? Porque cuando Dios da este pacto, aún no había identificado su pueblo, pero no había identificado su pueblo para con nosotros. No estaba claro, pero dentro del plan de redención de Dios, del pacto de redención, ya estaba escogido su pueblo. Podemos ver también que todo lo que Noé, desde Adán y Noé, les pasó, repercute para todo el resto de la humanidad. Esto impacta a todos. ¿Qué quiere decir? Que así como todos somos pecadores en Adán, los que entraron en el arca, hoy nosotros podremos decir que porque Dios metió a Noé en el arca, hoy nosotros tenemos vida. Ojo, vida. No somos salvos, pero tenemos vida. Este pacto también nos muestra a Dios de qué manera.
gobernando sobre el reino, sobre la creación de cada uno de sus miembros en su totalidad. Esto que nos muestra que Dios tiene control absoluto de lo creado. Control absoluto de lo creado y de su humanidad. Algo más que podemos ver también inmerso en este pacto es claramente la doctrina de la depravación total humana. La caída del hombre en Edén lo dejó en estado de corrupción excesiva. Lo dejó en un estado total de incapacidad. Recordemos que nosotros no tenemos la capacidad. Vamos a estar en el momento en que este pacto se está dando. No tenemos la capacidad de ir a Dios. No tenemos la capacidad que nosotros tenemos de ir a Dios, es ninguna. ¿Y por qué excesiva? Porque esta crece cada día y carcome cada día por todas las áreas de la vida de la persona, del hombre. Entonces, esta doctrina de la depravación total humana hace parte de los 5 puntos del calvinismo, doctrina por la cual o de la cual nosotros nos identificamos como Iglesia Bautista Reformada. Recordemos que ahí nos hablamos de la radicalidad del pecado, cómo nosotros fuimos afectados desde nuestra raíz. Y allí mismo dentro del pacto nos vamos a dar cuenta cuando Dios mira al hombre. Entonces el hombre está incapacitado para hacer algo bueno que agrade a Dios. Él está inclinado y de continuo y solamente el mal. Este estado en el que el hombre se encuentra elimina toda posibilidad que él pueda tanto hacer algo que agrade a Dios y algo para su propia salvación. Como les dije, el hombre está totalmente incapacitado. Más bien abre la puerta al evangelio de la gracia. Aquí no hay méritos humanos que puedan salvar al hombre. Entonces, allí vemos que lo que se abre es una puerta al evangelio de la gracia. Ahora, la gracia está inmersa desde el instante en el que Dios decretó salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, el hombre no tiene ningún mérito. ¿Y por qué no tiene ningún mérito? Porque si tuviera méritos, tendría derechos. Pero como no tiene méritos, el hombre pierde toda posibilidad. Entonces se dice que entre el pacto con Adán y el pacto con Noé, según todas las descendencias y lo que vivió cada uno de los hombres, se dice que hay aproximadamente 16 siglos. Miren todo el tiempo que Dios vio la maldad en el hombre. Durante 16 siglos antes de hacer pacto con Noé. Entonces, así como el hombre se multiplicó, así como el hombre se multiplicó en Adán, así también lo hizo su pecado. El pecado cada día aumentaba mucho más. Mire que en Génesis 6:12 dice, miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. No hay absolutamente nadie bueno, ninguno, nadie. El pecado que fue heredado después de la caída, en lugar de disminuir por el arrepentimiento, como vimos que cuando Adán
se da cuenta que ha pecado, que ha desobedecido a Dios, ¿qué hizo? Ocultarse de Dios. En ese momento, en vez de eh, progresar en su arrepentimiento, en su pecado, ¿qué hace la humanidad? Crece cada día más y más en su pecado. Entonces creció de tal manera que Dios vio al hombre en el cuadro que vio fue, o ese cuadro que Dios vio fue maldad, como le decía, por aproximadamente 16 siglos Dios vio maldad y solo maldad en el hombre. Recordemos que no tiene la capacidad, el hombre no tiene en este momento capacidad de hacer absolutamente nada que agrade a Dios. Sigue diciendo, Dios dio un tiempo prudente para que el hombre se arrepintiera de su pecado. Tanto fue así que aún Noé fue un pregonero de justicia mientras construía el arca, advirtiendo a todos sus contemporáneos que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después que Dios le dice a Noé, que construya un arca, allí en ese momento, durante el tiempo que duró esa construcción, Noé se constituyó en un pregonero de que vendría un juicio sobre toda la creación. Y ese juicio que nos mostraba que Dios lo que quería era que se arrepintieran de sus pecados, pero más bien se tildó a Noé como loco. En Eclesiastés 8:11 dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Dios tuvo mucha paciencia con la humanidad de la época de Noé. Lo soportó por todo este tiempo. Entonces miren que cuando no se ejecuta esa sentencia sobre la maldad, ¿qué hace? Crece y crece y crece. Y eso puede pasar en la vida de nosotros cuando, como Dios es tardo para la ira, tardo para irarse, pero dándonos ese tiempo de arrepentirnos de nuestra mala conducta o de nuestro pecado, y luego de ello, ¿qué viene? El juicio de Dios. El querer Dios destruir a la humanidad por su pecado da inicio al pacto con Noé. Entonces en Génesis, en ese versículo, en ese capítulo 6, versículo 12, dice que miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Miren que allí nos damos cuenta que Dios tiene control sobre la humanidad, tiene control sobre la naturaleza en su totalidad. Él puede y quiere o hace con nosotros como Él quiere. Ahora bien, hay algo que siempre genera mucha controversia entre nosotros los reformados y en algunas otras doctrinas en cuanto a que eh, Dios hace acepción de personas en algo. Bueno, miren que aquí pudimos ver cómo Dios escogió a Adán para que fuera ese representante federal eh, para nosotros. También podemos ver que Dios de toda la humanidad
corrompida, porque todos, no hay nadie, absolutamente nadie bueno. Entre ellos también escoge a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos y a las esposas de sus hijos. Entonces en el versículo 17 podemos ver el gran castigo que Dios trae sobre la humanidad por culpa de su pecado. Solo 8 personas fueron salvadas por agua. Eso lo podemos ver también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Entonces aquí pudimos ver ese estado en que el hombre se encuentra antes de que Dios haga pacto con Noé. Entonces, ¿cómo se encuentra el hombre en este momento? Perdido. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hay la más mínima posibilidad de salvación. Aquí entramos y miramos ahora nuestro segundo punto, que es la promesa del pacto. En Génesis 6, capítulo 8, dice la palabra de Dios: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, delante de toda esa humanidad, haya gracia delante de los ojos de Jehová. Esta palabra gracia es la base de cada uno de los pactos que Dios hizo. El pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David, hasta llegar y revelarnos el nuevo pacto. El hecho de que Dios reveló su plan de salvación por medio de pactos a cada uno de estos hombres y a nosotros por medio de las escrituras, por medio de las escrituras no puede recibir otro nombre que gracia. Para nosotros, estar en esta condición en la que nos muestra las escrituras en este momento, lo que nosotros podemos ver allí es la gracia, la inmensa gracia de Dios, que se determina a ver al hombre en su maldad, perdido en su inmundicia, y desea salvarlo. Decide salvarlo. Y cuando Dios decide, es que lo hace inmediatamente. ¿Y cómo lo hacen? Es inmediatamente por medio de este pacto. Continuamos en Génesis capítulo 10, ese capítulo 6, en el versículo 17 al 19. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida bajo los cielos. Todo lo que hay en la tierra morirá. Verso 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Miren que nos damos cuenta aquí que Dios nos está diciendo: mas estableceré mi pacto contigo. Ahí vemos esa unilateralidad del pacto, que depende de Él, de lo que Él designe, de lo que Él decrete en ese pacto, así se hará. Aquí no hay negociación con Noé de que si haces esto, te pasa esto. Él solamente le dice: estableceré mi pacto contigo. ¿Y cuál es mi pacto en este momento? Te voy a salvar. Te voy a salvar. Y en el verso 19 dice: ¿con qué objetivo? Para que tenga vida. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. Ese es el objetivo de este pacto: conservar la humanidad, conservar la descendencia. Ya ha sido dado digámoslo, una profecía de salvación
en ese plan redentor de Dios que le ha mostrado al hombre en Génesis 3:15, ahora tiene que conservar la simiente que Cristo salvará. Entonces podemos notar también aquí esa unilateralidad de ese pacto, que es lo que Dios decide hacer con el hombre. De esa masa caída, de esa humanidad corrompida, Dios escogió a Noé con ese objetivo claro. ¿Y cuál era ese objetivo claro? Meterlo en el arca. Nosotros podemos ver allí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, San Lucas capítulo 3, vamos a ver desde dónde encontramos a Noé hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, versículo 23, vamos a encontrar que en el verso 23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según creía de José. Y allí comienza y se desprende toda esa genealogía. Y en el versículo 36 dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Miren que allí encontramos que Cristo hace parte de esa descendencia que Dios salva en Noé. Entonces, podríamos decir que en tremendo caos en el que la humanidad se encuentra, hay promesa de salvación. Una vez más miramos la gracia manifestada en Noé, que siendo semejante a los de su época, Dios decide que halló gracia en él. Dios halla gracia en Noé. Entonces, la esencia del pacto que Dios da a Noé es para que tengan vida. Ese es el objetivo del pacto que Dios da a Noé. ¿Y por qué para que tengan vida? Como les dije, para que la humanidad se conserve, y aquí pudimos ver hasta llegar la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos decir que Dios pudo traer la raza humana que había establecido pacto con Adán cuando le dijo en lo que se considera protoevangelio, lo que ahorita también estaba diciendo, lo que expresó nuestro hermano, el evangelio o primer anuncio de redención que encontramos en Génesis 3, capítulo 15. Allí fue donde él dijo que pondría enemistad entre él y la mujer y que ésta le heriría en la cabeza y ella en el calcañar. En el verso 22 encontramos a Noé haciendo conforme a lo que Dios había dicho. Desde este momento podemos ver cómo Dios hace que los animales teman al hombre, que el hombre se enseñoree de ellos. Allí entonces también podemos ver claramente el poder de Dios en cuanto a cómo hace para que los animales puedan temer del hombre con el objetivo de poder meterlos en el arca y cómo el hombre se puede enseñorear de ellos. Entonces en el verso 9, el capítulo 9, verso 8 dice, y habló Dios a Noé, a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Mire lo que dice, y con vuestros descendientes después de vosotros.
y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces aquí nos damos cuenta nosotros de que al destruir Dios la tierra por medio del diluvio, ya después al final cuando ellos, ya Dios le da el permiso para que salgan del arca, les nuevamente les muestra o les da a conocer el pacto que Dios estableció con Noé y con su descendencia. Dios dice que no destruirá más la tierra por medio de diluvio. Aquí también podemos ver a Noé como sacerdote cuando nosotros miramos las tipologías de Cristo en Noé. En Génesis 8, 20, 22 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he dicho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, ni la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Miren las garantías que Dios da aquí aún después de la salida. Ahora bien, dice que no volverá a destruir la tierra por causa del hombre. No quiere decir que cuando el hombre salió del arca, después de todo lo que sucedió, salió en un estado de perfección. No, el hombre salió igual con su pecado, con su herencia en Adán, con su radicalidad de su pecado en Adán. No podríamos decir que el hombre salió eh, en el estado en que fue puesto en Edén. No, el hombre continuó siendo pecador y es pecador hasta el día de hoy. Entonces esta es una de las señales claras de que Dios es quien preserva la naturaleza. Miren que qué promete el Señor aún en cuanto a todo lo que ha pasado en la tierra y todo lo que continúa pasando. Dios dice que mientras la tierra permanezca no cesará la siembra ni la siega. Las estaciones estarán controladas constantemente por el Señor. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que todo lo que pasa en este mundo, en este planeta, en este cosmos, es controlado por Dios. Frío, calor, verano, invierno, día, noche. Esa creación que Dios colocó, ese hombre que Dios colocó en esta tierra, él sustenta esta tierra, la mantiene, la preserva mientras el hombre esté aquí. De estas cosas que muchas veces nosotros a veces decimos, cuando la gente dice que aborrecer las cosas del mundo, sí, las corrientes del mundo, pero miren qué hermoso es gozarnos en la creación que Dios ha dado para el hombre, que ha puesto para que el hombre viva, que Dios la sustenta allí. No hablamos de corrientes del mundo pecaminosas, sino de todo aquello que Dios puso para sustento del hombre. Aquí vamos a ver también algunas tipologías
de Cristo en Noé. En el verso 5:28 dice, vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Miren que aquí mismo en Noé podemos ver cómo, como tipo de Cristo, aun cuando apenas nacía, su padre expresó estas palabras diciendo, este nos aliviará, aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Eso que nos muestra a nosotros, que había en este momento, por causa del pecado, por causa de la maldición que Dios había dado, había sufrimiento. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Sufrimiento, destrucción. Y ya había aquí un prometido que traería ese descanso a la humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Noé. Todo es obra de Dios. En Lucas 2:25 dice, y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Este Simeón dice que cuando vio a Cristo, que aún de brazos, dijo que ahora sí podía morir. ¿Por qué? Porque ya había visto la redención de Israel. Miren entonces que este hombre lo ve y dice que ha visto la redención de Israel. Acá el papá de Noé dice que este traerá descanso para sí. En cuanto al arca, podemos encontrar tipologías de Cristo en Génesis 6:16. El Señor dijo, pondrás la puerta del arca a un lado. La puerta era el único acceso al arca y Jesús es el único camino al cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Juan 10:7-9. No hay otro camino de salvación sino solo Cristo. Los que se salvaron estaban dentro del arca. Y Noé entró en el arca, sus hijos y su mujer, y la mujer de sus hijos con él, a causa de las aguas del diluvio. Sus vidas se salvaron del diluvio porque estaba dentro del arca. De igual manera, debe estar en Cristo o debes estar en Cristo para ser salvo. Romanos 8:1. Noé fue pregonero de justicia y advirtió el juicio de Dios por aproximadamente 120 años, como podemos ver en Génesis 6:3. Cristo fue pregonero de justicia por 3 años y medio aproximado y habló más del infierno que del mismo cielo. Allí nos damos cuenta que así como Dios dijo que vendría destrucción por medio de Noé, asimismo el Señor por medio de Cristo mostró tanto el infierno como la salvación. A Noé Dios le ordenó construir un arca, es decir, hacer una obra desconocida para la época. Recordemos que en esa época no llovía, guiado por Dios, y por medio de esa arca se salvarían del juicio de Dios, él y los que estaban unidos a él por un vínculo familiar. Dios le ordenó a Cristo hacer una obra en la cruz, obra no entendida por nadie en su época, por medio de la cual se salvarían todos los que estaban unidos a él, por un vínculo espiritual y eterno establecido desde antes de la fundación del mundo por el Padre y su
elección. Allí podemos ver a Cristo salvando por medio de la cruz, y así como en Noé, nosotros como descendencia preservamos la vida. El único camino para la salvación es Cristo. Así como heredamos la maldición, la muerte en Adán, en Cristo heredamos vida solo si creemos en Él. Asimismo lo establece Él en su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 15. Si crees, serás salvo. Si no, eres condenado. Si no crees, ya eres condenado. Can, hijo de Noé, al no tener temor de ver la desnudez de su padre cuando éste se embriagó, mostró que él y su descendencia son una generación maldita. Por eso su padre Noé lo maldijo. Igual Cristo les dirá a todos los que no escuchan sus advertencias y reciben la gracia salvadora de él, de perdón, por medio de la cruz. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateo 25, 41. También como Noé bendijo a Sem y a Jafet, quienes mostraron temor de Dios y no vieron su desnudez, Cristo bendecirá a todos los que le obedecen, diciéndoles: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, verso 34. Y por último, veremos las señales del pacto. ¿Qué señales nos dio Dios o dio Dios a Noé en este pacto? En el capítulo 9, versículo 12 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando Dios nos dice a nosotros que mirará el arco y se acordará de su pacto, Dios no olvida su pacto. Es la señal que Dios nos ha dejado a nosotros para que aún hoy, al día de hoy, cuando veamos el arco iris, nos acordemos del pacto y nos acordemos que Dios metió a Noé en el arca para darnos vida, para que hoy Cristo pudiese manifestarse con su obra salvífica, para que hoy Cristo pudiese darnos vida por medio de la cruz. En esta señal de pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente, mi pacto con la tierra. Este impresionante pacto fue hecho no solamente entre Dios y la humanidad, sino que Dios hizo la promesa a toda la creación, incluyendo a los animales y a la tierra misma, a toda la creación. Es para que recordemos cada vez que lo veamos. Mi arco he puesto en las nubes. Esta fue
la primera apariencia de un arco iris o la primera aparición de un arco iris. Dios usó ese arco iris como señal para Noé y para toda la generación de él. Él sería fiel a su pacto. Para esas 8 personas, en ese momento, Dios mostró esa señal de que ese es el sello de su pacto. ¿Y cuál es su pacto? Que no destruiría más la humanidad por el diluvio. Cada vez que nosotros veamos, nos acordamos que por causa del pecado del hombre, la humanidad fue destruida y que por causa de el amor que Dios tiene para con nosotros desde antes de la fundación del mundo, metió a esas 8 personas en el arca, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Cada vez que veamos el arco iris debemos recordar la fidelidad de ese pacto, fidelidad de Dios. Cada una de sus promesas, Él aún dice que su pacto de paz con nosotros es tan seguro como su pacto con Noé y todas las generaciones. Porque esto me será como en los días de Noé, pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te amenazaré, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene compasión de ti. Isaías 54, 9 y 10. Lo veré y me acordaré del pacto perpetuo. La otra cita sobre que nosotros podemos encontrar sobre arcoíris y todo lo que nos muestra, las encontramos en Ezequiel 1:28, en Apocalipsis 4:3, en Apocalipsis 10:1. Nos damos cuenta que siempre está con Dios. O sea, que siempre está allí ese arco, mostrando de que siempre tiene presente ese pacto que ha hecho con el hombre. Entonces miren lo hermoso de una doctrina como esta, donde nosotros podemos ver desde lo más oscuro en su momento e ir revelando poco a poco el Señor hasta mostrarnos claramente la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no solamente ve ese arco iris sobre la tierra y recuerda el pacto, Él también mira el arco iris que rodea su trono, así lo dice en Apocalipsis 4:3, 10:1. Rodea su trono, Dios está comprometido a permanecer fiel con su pacto y está comprometido porque Él hizo pacto con nosotros, no porque nosotros merezcamos de Él algo. Está comprometido porque así lo decretó en su momento. El creyente se gloría en la soberanía de Dios porque sabe que la soberanía de Dios está de su lado. Esto significa que ningún buen propósito de Dios en relación al creyente se dejará de hacer. Todo lo que Dios tiene para con nosotros lo hace y lo lleva a cabo. Entonces podemos ver claramente que el único medio de salvación que Dios puso aquí en este pacto fue el arca. Eso nos muestra a nosotros que esa arca, representando a nuestro Señor Jesucristo, nos muestra que el único camino de salvación que el hombre tiene para salvación es por medio de Cristo, por medio de Cristo. Así como todos en Adán somos pecadores, solamente en Cristo, solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo puede ser salvo el hombre.
Nosotros como creyentes damos gracias porque Dios nos dio, yo lo llamo el privilegio de poder creer en Él. De que nosotros vimos la cruz y creímos porque ha depositado fe en nosotros. Nosotros hoy podemos comprender la obra del Espíritu Santo. Nosotros hoy podemos decir gracias, gracias Señor, porque nos permitiste ver el pecado en el que nos encontrábamos. El Espíritu Santo vino y nos mostró nuestro pecado. Porque recordemos que el pecado, como dice el mismo Evangelio de Juan, que el pecado de no creer en Cristo, el no creer en Él, es llamado pecado. Y a nosotros Dios nos dio la oportunidad de poder ver su gracia, de poder ver su cruz y poder creer en Él. Pero aquellos que están sin Cristo, aquellos que no tienen a Cristo, están en este momento en el mismo estado en que el resto de la humanidad estaba en el momento en que Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Pregonero de justicia, Dios siempre llamando al arrepentimiento, a creer en Él, a creer en la obra de Cristo como su único Salvador y Señor. Porque la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca, muy cerca, aunque algunos la tengan en poco. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como el diluvio en su momento vino y aquellos no creyeron, fueron condenados eternamente. De la misma manera, el que no cree en Cristo, dice las Escrituras, ya es condenado. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias porque por medio de ella nos mostraste tu plan de redención para con nosotros. Nosotros que no hicimos más que desobedecerte. Nosotros que no hicimos más que desobedecer en comer el fruto. Ese pecado que heredamos en Adán. Que nuestro corazón se deleitaba y se gozaba en solo el mal. Tú te detuviste y miraste hacia la tierra. Y aún en esa maldad que vistes en nosotros, decidiste salvarnos. Decidiste meter a Noé y con él a sus descendientes dentro del arca. Gracias, Señor, porque hoy nosotros hacemos parte con Cristo. Hoy nosotros, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, somos salvos. Gracias porque nos dejaste tu santo y bendito Espíritu como garantía de esa salvación que fue llevada a cabo por ti, por la obra de Cristo en la cruz, y que tu santo y bendito Espíritu hoy la preserva. Gracias porque no la dejaste en nuestras manos, porque nuestro corazón es malo, Señor, como dice tu misma palabra. Los designios del corazón del hombre son de continuo y solamente el mal. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque nos salvaste, Señor, y hoy tenemos vida para contigo. Hoy como iglesia, Señor, esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos deleitamos en gozarnos para ti, Señor. Muy pronto ya esto que hoy hacemos no tendrá, Señor,
ningún atractivo para nosotros, porque estaremos contigo y tú eres nuestro gran Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.